Buenas tardes, chicos. Miren, esta es la tablita que en el video pasado les había puesto al final. Espero ya la tengan copiada. Vamos a explicarla. Lo que esta tablita nos intenta decir es que estas tres magnitudes, aparecen también en cada una de las resistencias. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, aquí nos dice que en el circuito en serie, la corriente total, es una IT, corriente total, es igual a la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. ¿A qué se refiere eso? A que si tú tienes un circuito en serie, ya habíamos dicho que se veían más o menos así, y tú tienes tres resistencias, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿sí? Pues resulta que en cada una de esas resistencias también hay una intensidad. Entonces, aquí en esta resistencia hay una intensidad 1 y un voltaje 1. ¿De acuerdo? Aquí hay una intensidad 2 y un voltaje 2. Y aquí hay una intensidad 3 y un voltaje 3. Aquí hay un voltaje total, una intensidad total, ¿sí? Y también podemos calcular la resistencia total. Entonces, eso es a lo que vamos, que si en un circuito en serie tú quieres calcular la intensidad total, pues va a ser exactamente la misma que circula en va a ser exactamente la misma que la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. O sea que si en el circuito la intensidad total, es de 10 amperes, pues esto pasa así. Y la intensidad 1 va a ser de 10 amperes también, la intensidad 2 también va a ser de 10 amperes y la intensidad 3 igualmente va a ser de 10 amperes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? Pues seguimos en el circuito en serie. Para calcular el voltaje total, nosotros tenemos que sumar los voltajes. Aquí ponemos 3 puntitos porque puede ser que haya 3 resistencias o puede ser que haya 10 resistencias. ¿Sí me explico? Entonces, aquí nosotros estaríamos tomando que para el voltaje total tengo que sumar el voltaje 3 más el voltaje 2 más el voltaje 1, ¿sí? Como nos dice aquí. Voltaje total es voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Ahorita aquí no tenemos datos, ¿sí? Entonces, nada más estamos explicando las fórmulas. Y para la resistencia total, de igual manera sumamos las resistencias. Sumo la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Para los circuitos en serie, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita más adelante vamos a explicar los de paralelo. Ahorita lo que me interesa es que entendamos primero los que son en serie, que son un poquito más fáciles, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar aquí y vamos a leer el primer ejercicio que nos dice: se conectan en serie 5 resistencias, de 12 ohms, 15 ohms, 6 ohms, y me faltó poner el último dato porque son 5, 2 ohms, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podríamos ver la fórmula y, bueno, sacar el resultado luego, ¿verdad? Pero vamos a tratar de dibujarlo para que sea más claro. Nos dice que son 5 resistencias y que son en serie. Entonces, ¿qué les parece si las ponemos así? Si ustedes las distribuyen de manera distinta, es lo mismo, chicos, porque son en serie. O sea, si ustedes aquí me hubieran puesto 4 seguiditas y aquí una, no importa, con que el circuito esté cerrado. Entonces tengo resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Cada una de ellas tiene un valor. Ahí nos dice en el problema. La resistencia 1 va a valer 12 ohms. La resistencia 2, 15 ohms. La resistencia 3, 6 ohms. La resistencia 4, 8 ohms. Y la resistencia 5, 2 ohms. Entonces, nosotros queremos saber, de nuevo no puse la pregunta, pero bueno, no importa. La pregunta o lo que se propone es: calcula la resistencia total. Entonces, aquí sabemos también que hay un voltaje y que está circulando una intensidad, pero ahorita no nos vamos a meter con eso porque no nos lo están pidiendo, ni siquiera nos están dando datos de voltaje ni de intensidad, solamente nos están pidiendo la resistencia total. Entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar la resistencia total en un circuito en serie? Pues resistencia total es la suma de la resistencia 1 más la 2 más la 3 más las que haya, ¿verdad? Si hay 10 resistencias, pues sumo las 10 resistencias.
Entonces, en este caso, para este circuito, voy a tener que mi resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4 más la resistencia 5. ¿Por qué me detengo hasta 5? Porque únicamente tengo 5 resistencias. Ahora voy a sustituir estos valores, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale la resistencia 1? 12 ohms, ¿de acuerdo? 12 ohms. Entonces tengo 12 ohms más 15 ohms de la resistencia 2 más 6 ohms más 8 ohms más 2 ohms. Si se dan cuenta, aquí lo único que hice fue sustituir los valores de cada una de las resistencias, ¿de acuerdo? Le voy a poner una rayita para que lo ubiquen bien, ¿sí? Esos son los valores en ohms. Ok, entonces nada más tengo que sumar. Tendría 12 más 15, 27, ¿verdad? Llevo 27. 27, vamos a ir poniendo así. 27 más 6, pues son 33. 33 más 8 son 41. 41 más 2 me está dando que mi resistencia total es igual a 43 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, este no tiene mucha complejidad. Si me piden una resistencia, si me piden una resistencia y mi circuito está en serie, entonces únicamente sumo esas resistencias. Ahora, vamos con este mismo ejemplo, aclarar las otras dos para sacar la intensidad y para sacar el voltaje. En este mismo circuito, ¿sí? Si nos hubieran dicho que la intensidad total, o más bien, que nos hubieran dicho que la intensidad 2, ¿sí? Es igual a 8 amperes. Yo ahorita estoy inventando los datos, nada más es para explicar esta parte. Y que el voltaje, total es de, no sé, 15, volts, ¿sí? Entonces nosotros podríamos determinar dos cosas, ¿no? La primera, podríamos saber que si la intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, entonces yo cuántas intensidades tengo en ese circuito. Tengo 5 intensidades, tengo la intensidad 1, tengo la intensidad 2, tengo la intensidad 3, la intensidad 4 y la intensidad 5, porque cada una de estas corresponde a una resistencia, ¿de acuerdo? Ahora, si todas las intensidades, cuando estamos en un circuito en serie, son igual y me dan el valor de la intensidad 2, que es 8 amperes, entonces puedo saber que todas las demás, también son de 8 amperes, porque me lo dice la fórmula. Y también, si me preguntaran la intensidad total, me fijo y también es igual a cada una, ¿no? Aquí vemos los iguales. Entonces, también es de 8 amperes. ¿Sí, chicos? Ahora, si me estuvieran ahora diciendo que el voltaje total es de 15, significa que cuando tú estás sumando el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 más el voltaje 5, te da como resultado el voltaje total. Aquí lo vemos, ¿por qué? Porque están en serie. Entonces no sabemos cuáles son estos valores, pero sí sabemos que la suma de todos estos es igual a 15 volts. ¿Sí, chicos? Es un ejemplo. El voltaje y la resistencia prácticamente se calculan igual cuando es en circuito en serie, y la intensidad, todas son iguales en todas y cada una de las intensidades de las resistencias correspondientes. Sí, chicos, espero esto haya quedado claro. En su libro viene un ejercicio más resuelto, entonces ahí también lo pueden checar. Muchas gracias.